Alabado sea Cristo. Estamos en 1 Corintios capítulo 14, verso 19 al 22. Estamos en la lección bíblica 11 del libro de doctrina. El tema es las lenguas, su propósito. Dice así, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo: pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10.000 palabras en lengua desconocida. Esta palabra desconocida no se encuentra en los pergaminos originales, lo han agregado. Lengua, dice, que 10.000 palabras en lengua, en idioma. 20. Hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. 21. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que, conclusión, las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, hablando del judío incrédulo. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Dios bendiga su santa palabra. Hermano, tome asiento, alabando al Señor. Bendito sea Cristo. Mira, hermano, el don de lenguas, que quiere decir idiomas. Lengua, hermano, del griego traducido al español es idiomas. Idiomas, ¿ya? Por eso cuando se lee en la Biblia lenguas, mayormente los creyentes piensan en algo místico, en algo que no es de este mundo, que no es del planeta Tierra. Lenguas, lenguas, ¿será? ¿Qué será eso? Lengua, ¿qué es? Por eso para evitar esos malos entendidos, mejor hay que traducirlo al español y decir idiomas, ¿correcto? Idiomas. Entonces dice la palabra de Dios acá, el apóstol Pablo está hablando del don de lenguas, hermano, en el capítulo 14, el capítulo 13 y el capítulo 12. Del capítulo 12 empieza a hablar del Espíritu Santo y de los dones. O sea, hay que leer el 12, el 13, el 14 para entenderlo bien. No vamos a hablar todo sobre el don de lenguas, vamos a hacer otro mensaje. Solamente vamos a enfocarnos ¿a qué? Vamos a enfocarnos al propósito del don de idiomas. Vamos a enfocarnos al propósito del don de idiomas, porque, hermano, todo lo que Dios hace, Dios lo hace por un propósito. Dios no hace nada al azar. Dios no hace nada sin sentido. Dios no hace nada, hermano, porque Dios no tiene que hacer y hace cualquier cosa sin sentido, sin propósito, sin un fin. Falso. Dios lo que hace, y en la palabra escrita, la doctrina, todo lo que está acá tiene un propósito, tiene un fin, tiene un propósito. Dios lo ha hecho, lo ha permitido, es porque Él tiene un plan, un propósito. Gloria a Dios, hermano. O sea, Dios no hace nada por hacer y nada al azar. O sea, hay un fin, un propósito, un plan, un proyecto, una meta, una idea, una planificación, un pensamiento. Gloria a Dios, hermano. No es nada al azar que no tenga sentido. No, Dios no es así. El hombre hace cosas sin sentido. El hombre se enloquece, el hombre, hermano, pierde la razón. Pero Dios no. Todo lo que Dios hace tiene sentido. Gloria a Dios, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, el don de lenguas, hermano, el apóstol Pablo lo desarrolla y vamos a nosotros a guiarnos por la palabra de Dios. Amén. ¿Por dónde nos lleva la escritura? Vamos por ahí. Entonces, estamos viendo acá que el apóstol Pablo está dando una cátedra sobre el don de lenguas, porque en la iglesia de Corintios, hermano, habían distorsionado el don de lenguas. La iglesia de Corintios es una iglesia problemática, sumamente problemática, en la cual la iglesia de Corintios, hermano, había trastornado, distorsionado la doctrina bíblica. Habían distorsionado la resurrección de los muertos, los dones, hermano, la segunda venida de Cristo. Habían distorsionado, hermano, el liderazgo en la iglesia. Ahora las mujeres estaban haciendo liderazgo en la iglesia. Pablo corrige, hermano. Ellos decían que el cuerpo es imperfecto y el cuerpo puede pecar y no hay problema. Lo que importa es el espíritu, la esencia. Eso decían los filósofos griegos, ¿no? Platón, Sócrates. Lo que importa es la esencia. Tu cuerpo peca, fornica, no hay problema. Ellos decían la comida para el vientre para la comida.
Entonces Pablo corrige y dice, no, el cuerpo no es para la fornicación, el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces Pablo, hermano, toda la carta de Corintios es corrección, reprensión, corrección, reprensión. La Santa Cena corrigió, hermano, el pecado, la borrachera, menospreciaban la Santa Cena. Entonces algunos decían, ya no hay que casarnos, ¿para qué hay que casarnos? El espiritual no se casa. Entonces el apóstol Pablo en esta primera carta de Corintios está corrigiendo la actitud de los corintios. Toda la carta es corrección. Y en el don de lenguas también ellos lo distorsionaron totalmente. Entonces el apóstol Pablo está corrigiendo. Entonces vayamos a ver, hermano, el propósito del don de idiomas. Y hemos visto ya por la Biblia que lengua es idioma. Dice así: pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, o sea, que se entienda lo que hablo en el idioma vernáculo, para enseñar también a otros, que 10.000 palabras en lengua desconocida, en lengua no se entiende. 20. Hermano, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en la modo de pensar. Ahora, dice acá, en la ley está escrito, está hablando del mismo tema, en la ley está escrito, en otras lenguas, ¿no? En otros idiomas, y con otros labios hablaré a este pueblo. ¿A qué pueblo se refiere? Al pueblo judío, al pueblo judío. Dice, en otras lenguas, en otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Eso, dice Pablo, está escrito en la ley. Vayamos nosotros, hermano, esta palabra que utilizó el profeta Isaías, vayamos a Isaías 28:11. Usted va a ver que las lenguas, hermano, era una señal de juicio para el judío incrédulo. Isaías 28:11. Dice así. ¿Y decir la palabra de Dios? Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, da reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. No quisieron oír. La palabra pues de Jehová será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón sobre reglón, línea sobre línea, un poquito ahí, un poquito allá. Dice, con otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados y enlazados y presos. Entonces, el apóstol Pablo agarra estas palabras de Isaías diciendo que escrito está en vuestra ley, ¿ya? Dice, porque en lengua de tartamudos y extraña lengua hablará este pueblo. Ahora, ¿cuál es el contexto de acá? El contexto de acá es juicio. Es juicio, castigo para el pueblo de Israel. Cuando dice en extraña lengua y en lengua de tartamudos, no se refiere al balbuceo que hacen actualmente algunas iglesias pentecostales, ¿no? Y dicen, ya. No se refiere a eso, porque yo he escuchado a pastores que dicen, ahí está, lengua de tartamudo, por eso hablamos así. No es así. Vayamos a hacer la exégesis bíblica, vayamos al canon, a la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice que esas lenguas, vayamos a hecho rápidamente, dice el apóstol Pablo, bendito sea Cristo, a Corintios, capítulo 14, dice así: así que en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré este pueblo, hablando del pueblo judío, y ni aún así me oirán, dice el Señor. 22. Así que las lenguas son por señal, son una señal para el incrédulo judío, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. La profecía tiene edificación, consolación, exhortación. Entonces, las lenguas es una señal al incrédulo, al judío incrédulo. Entonces, cuando Isaías dice acá que, como dice Pablo, en la ley está escrito, porque en lengua de tartamudos y extraña lengua hablará este pueblo, y así no me oirán, y habla de juicio, caerán para atrás, serán quebrantados, enlazados y presos. Está hablando de juicio. ¿Por qué? Porque vinieron los asirios vinieron y
capturaron al pueblo de Israel y lo sometieron a esclavitud. Destrozaron, mataron, hermano, se llevaron esclavos, les robaron, o sea, juicio de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo asirio hablaba otro idioma. Los judíos hablaban hebreo. Los judíos hablaban hebreo. Y cuando vinieron los asirios hablaban hebreo, no hablaban hebreo, hablaban el idioma asirio. Entonces cuando ellos vinieron, los asirios vinieron y empezaban a hablar asirio, ellos no entendían nada. A ellos les parecía como que estuvieran hablando en tartamudo. Pero no era que estaban literalmente hablando en tartamudo, no que literalmente, sino para el judío, para el hebreo, les parecía hablar en tartamudo, pero estaban hablando el idioma asirio. Por eso dice que en tartamudo y lengua extraña, ¿no? Ahora vayamos, hermano, a Deuteronomio 28:49. Esto fue juicio. Las lenguas de los asirios fue señal de juicio para el judío incrédulo. El judío se fue a la idolatría. Traicionaron a Dios y Dios les mandó juicio, hermano, con los asirios, hablando en esa lengua que ellos no entendían. 28:49. Deuteronomio 28:49. Dice así. Dice así: Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas. No vas a entender esa lengua. ¿Y para qué Dios iba a traer este pueblo de lengua extraña? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para hacerle masajes? ¿Para lavarle los pies? ¿Para qué? Para juicio, para castigo, para que los esclavicen, los maten, los despellejen, hermano. El pueblo asirio vino para castigarlo, porque en el contexto, por eso dice el apóstol Pablo, en la ley está escrito. ¿Quién escribió la ley? ¿Isaías o Moisés? ¿Quién escribió la ley? ¿Isaías o Moisés? Moisés escribió la ley. Entonces, Pablo lo que está diciendo es esto. Isaías dijo con respecto a la ley, que en lengua extraña, con lengua de tartamudos, ya vendrán y ustedes van a ser quebrantados y van a caer de espaldas para atrás. Isaías está hablando de juicio, porque en la ley está escrito, Deuteronomio 28, dice: si obedeces la ley de Dios, serás bendito en el campo, bendito en la ciudad, bendito el fruto de tu vientre, bendito, serás millonario, rico. Pero dice, el verso 3:15, si no obedeces la ley de Dios, si no oyeres la voz de Jehová, maldito en el campo, maldito en la ciudad, maldita tu cocina, maldita tus hijos, maldito, hermano. Y ahí da una serie de maldiciones, ¿ya? Todo es maldición, maldición, maldición. Cuando usted llega al verso 49, una parte de esa maldición, ¿qué era? Que Dios iba a traer pueblo de extraña lengua para castigar a los judíos. Y cuando el judío viera a estos hombres hablando en idioma de asirio, que ellos no entendían, esa era la señal que les cayó el juicio de Dios. Por eso Pablo dice: la lengua es una señal para el incrédulo, para el judío incrédulo, porque así como estos judíos, hermano, en el desierto traicionaron a Cristo, así como estos judíos, hermano, teniendo ya la ley de Dios, traicionaron a Dios. Entonces Dios ya había dicho en la ley, Deuteronomio 28:49, si tú me traicionas, va a haber una señal, que van a venir gente con idioma, lengua extraña como el tartamudo, y cuando tú veas esto y escuches estas lenguas, te llegó el juicio. Por eso Isaías cita esto, y Pablo también cita esto. ¿Qué tiene que ver las lenguas, el don de lenguas, que Pablo lo relaciona con el idioma de los asirios, que para el pueblo de ese entonces era como hablar de tartamudo, una lengua que ellos no entendían? ¿Qué tiene que ver? Así como las lenguas del pueblo de Israel, que Dios trajo a los asirios,
Para castigarlos, las lenguas era una señal que le cayó el juicio de Dios. Ahora, Pablo lo traslada, hermano, a la iglesia y dice, el don de lenguas es una señal, así como fue señal de los pueblos asirios por Israel. Ahora, el don de lenguas es una señal, no para el creyente, gloria a Dios, hermano, sino para el judío incrédulo. Para el incrédulo judío es una señal para él, que el juicio de Dios le llegó al pueblo de Israel. ¿Y cuál era el juicio de Dios? Que Dios desechó al pueblo de Israel como su pueblo. Ahora Dios escogió otro pueblo que se llama la iglesia. Gloria a Dios, hermano. Esa es la teología, esa es la teología del apóstol Pablo. Les está diciendo, el don de idiomas tiene un propósito. Es una señal para el judío incrédulo. Así como la lengua de los asirios fue una señal para ellos y que les cayó el juicio y la maldición, así también ahora el don de lenguas es una señal para el judío incrédulo, para que el judío reconozca que ya no es el pueblo de Dios. Ahora, ¿es qué cosa? La iglesia, gloria a Dios, hermano. Aleluya. Vayamos a ver. Efesios 2:14, rápidamente. Todo tiene, hermano, sustento bíblico. Efesios 2:14. Gloria a Dios. Dice así: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, está hablando, hermano, del pueblo judío y de los gentiles. De ambos pueblos hizo uno, un solo pueblo, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, ya, la ley ya, el fin de la ley es Cristo, para crear en sí mismo de los dos pueblos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Gloria a Dios, hermano. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos. ¿Quiénes son los ambos? Los judíos y los gentiles, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Gloria a Dios, hermano. ¿Se da cuenta? Porque cuando Cristo estuvo en la tierra, ¿qué decían los judíos? Que ellos eran el pueblo de Dios. Y que los gentiles, los extranjeros, eran ¿qué cosa? Inmundos, asquerosos, pecadores. No te acerques, no entres a su casa. ¿Ya? O sea, en la mentalidad del judío, ellos decían, somos el pueblo de Dios, somos el pueblo de Dios, somos descendientes de Abraham, orgullosos. Y el extranjero, en general, es un inmundo, es un sucio, pecador. ¿Ya? Esto estaba en la mente del judío. Entonces, el apóstol Pablo dice, las lenguas, el don de lenguas es la señal que Dios los ha desechado ustedes como pueblo. Ahora Dios se ha buscado otro pueblo que se llama la iglesia, y en ese pueblo que se llama la iglesia van a ser salvos los judíos que reconozcan a Cristo y los gentiles extranjeros que reconozcan a Cristo. Entonces, ahora el nuevo pueblo es la iglesia, y ahí pueden entrar judíos, romanos, griegos, peruanos, chilenos, todos. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Eso no cabía en la mente del judío, no entraba en su mente. No puede ser. Entonces el apóstol Pablo dice, escúchenme, el don de lenguas es una señal que ustedes los judíos, nosotros los judíos, ya no somos el pueblo escogido de Dios, ya ahora es la iglesia. Y para pertenecer a la iglesia hay que arrepentirse y recibir a Cristo. Entonces el apóstol Pablo dice, es una señal. Volvamos rápidamente a Corintios 14. 1 Corintios 14 nos dice así la palabra. Por ahí Dios, hermano. Dice así: en la ley está escrito, en otras lenguas, con otros labios hablaré este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Claro, les cayó el juicio y siguieron en la idolatría. Así que las lenguas son por señal. Es una señal. Las lenguas es una señal, no para el creyente, sino para el incrédulo, el judío incrédulo. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Gloria a Dios, hermano. Entonces hemos visto, hermano,
la teología de Pablo, que dice que el don de lenguas es para el judío incrédulo, así como el idioma de los asirios fue una señal de juicio. El don de lenguas es una señal de juicio, que Dios se buscó otro pueblo que se llama la iglesia. Gloria a Dios, hermano. Aleluya. Ahora, gloria sea el nombre de Jesús. ¿Por qué los judíos? Porque los judíos tenían la práctica, la costumbre de ver señales. Vayamos a 1 Corintios 11, 22. Primer capítulo, 1 Corintios 1, 22. 1 Corintios 1, 22 dice así: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Esta era la práctica en la cultura judía. La cultura judía estaba acostumbrado a ver señales para creer. El gentil no. Los griegos no. El pueblo judío, la nación de Israel, ellos decían: muéstrame una señal para creer que tu doctrina es verdadera. Usted tiene que saber eso, hermano. Usted tiene que entender, tiene que saber que en la Biblia las palabras ahí tienen un propósito, no están puestos por casualidad. Cuando el apóstol Pablo dice que el judío pide señal, esto usted tiene que creerlo. El judío, para creer algo, tenía que ver señales, milagros. Gloria a Dios, hermano. El gentil no. El griego quería, ¿qué cosa? Filosofía, ¿no? Filosofía. Amor a la sabiduría, ¿ya? Pero el judío no. El judío quería ver señal. El apóstol Pablo le daba la doctrina: ¿qué señal haces? ¿Qué señal haces? Todos veían señales, hermano. Todo es como ahora hay cristianos que quieren ver señales. En esta iglesia no hay señales. En esta iglesia no hay manifestaciones extrasensoriales, sobrenaturales. Se van porque están como ellos. Pero Cristo, ¿qué dijo? Bienaventurado el que no vio, el que no tocó, el que no sintió, pero creyó. Entonces, hermano, el judío, dice el apóstol Pablo, quiere ver señales. Vayamos también al Evangelio según San Juan 6:30. El Evangelio según San Juan 6:30. Hay cantidad de textos, hermanos, hemos escogido dos nomás, para ahorrar el tiempo. 6:30, dice así: le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? ¿Ah? ¿Se da cuenta? Esta era la costumbre del israelita, del judío. Le dicen a Cristo: haz una señal para creer en ti. Haz una señal para creer en ti. Haz una señal. Así era la cultura judía. Quería ver señales. Vayamos a 6:14, más atrás, 6:14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que ha venido, que había de venir al mundo. Gloria a Dios, hermano. Palma para Cristo. Aleluya. ¿Por qué creyeron acá? Porque vieron la señal. Viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente. ¿Sabe? ¿Ya ven? El judío era así, pues. El judío, si no había señal, no creía. Entonces, como Dios conoce a las personas, ¿qué hizo Dios para convencer al judío? Les mandó la señal del don de lenguas. El don de lenguas fue diseñado por Dios con el propósito de darle testimonio al judío incrédulo que ellos como pueblo están desechados. Ahora Dios ha buscado a la iglesia donde ellos también pueden ser salvos, no solamente ellos, sino todos los extranjeros. Y por el don de idiomas, los judíos tenían que aceptar a los extranjeros como parte del pueblo de Dios, que ellos no aceptaban. Usted mismo lo va a ver. Dios utiliza la señal del don de lenguas para que el judío incrédulo acepte a los romanos, griegos, peruanos como parte de la iglesia de Cristo. Porque si no, no iban a aceptar. Porque Dios sabía que ellos querían ver señal. Entonces, el don de lenguas fue una señal para ellos. Para que ellos aceptasen al griego, al romano, al chileno, al peruano como parte de la iglesia. Y para que ellos sepan que ya ahora Dios se buscó otro pueblo, que es la iglesia, donde ellos también pueden ser salvos. Vayamos rápidamente, hermano. Este es el diseño, o sea, todo tiene un propósito. El don de idiomas, el don de lenguas tiene el propósito y la Biblia nos revela. Vamos a ver, hermano.
Vayamos a el libro de los Hechos. Cómo Dios usa el don de idioma como señal para el judío incrédulo. Hechos 2:4. El libro de los Hechos es un libro histórico, narrativo, no es doctrinal. Tienen que saber eso. No podemos hacer doctrina del libro de los Hechos si no lo confirman las cartas apostólicas, porque es un libro histórico que es palabra de Dios, hay enseñanzas, pero si hay algo de ley para ahora, tienen que confirmarlo las cartas apostólicas. Hechos 2:4. Dice así: y fueron todos llenos del Espíritu Santo, estos 120 judíos, y comenzaron a hablar en otros lenguas que son idiomas, según el Espíritu les daba que hablasen. Idiomas. Moraba entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Cuando dice de todas las naciones bajo el cielo, quiere decir que vinieron judíos que vivían en otros países. Judíos que vivían en otros países. De África, de Asia, hermano, de todas las zonas del mundo conocido, venían judíos que habían nacido en África, en Asia, en todos los países, donde ellos, hermano, habían tenido hijos allá y sus hijos nacieron y aprendieron el idioma africano, aprendieron el idioma de los asiáticos y diferentes partes del mundo, y vinieron a Israel a la fiesta de Pentecostés. Entonces, en la fiesta de Pentecostés, Dios, hermano, Él fue quien trazó este proyecto. Dios esperó el día de Pentecostés, donde iban a estar judíos que habían vivido y nacido en otros países. Y Dios esperó que vengan todos los judíos de África, de Asia, de todos los países que estén reunidos ahí. ¿Para qué? Todo tiene un propósito. Para convencerlos, estos judíos que no creían en Cristo, porque ellos venían a las fiestas judías, para convencerlos de qué? Por el don de lenguas, convencerlos del mensaje del apóstol Pedro, que iba a presentar a Jesucristo como el Mesías, que los judíos de Galilea habían rechazado y crucificado. Entonces, Dios, ¿cómo va a convencer al judío incrédulo de Galilea, al judío incrédulo que nació en China, que nació en África? ¿Cómo Dios lo va a convencer? Por la señal del don de lengua. Gloria a Dios, hermano. ¿Sigue siendo una señal para el judío incrédulo, sí o no? Claro, los judíos que habían nacido en África no conocían de Cristo nada, eran incrédulos. Y los judíos de la zona que mataron a Cristo, ellos también habían matado a Cristo, no reconocían a Cristo. Entonces Dios usó el don de lenguas como señal. ¿Para quién? Para los judíos incrédulos. Vayamos a ver. Dice, verso 6, y se echó este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, idioma, ¿ya? Dice, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? O sea, esta gente ha nacido acá, no han salido de Galilea. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestro idioma en la que hemos, ¿qué dice? Nacido. Ellos nacieron por China, nacieron por África. Gloria a Dios, hermano. Así es, aleluya. Dice, ¿cómo les oímos a nosotros en nuestra lengua que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, acá están todos los idiomas. 11. Cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestros idiomas las maravillas de Dios. ¿Entendieron o no entendieron? Entendieron. Entendieron que le estaban hablando las maravillas de Dios. Algunos dicen que estaban hablando del libro de los Salmos, pues los Salmos hablan las maravillas de Dios. Entonces, estos extranjeros incrédulos entendieron por el don de lenguas, en una señal, que lo que estos 120 estaban hablando eran ¿qué cosa? De parte de Dios. Aleluya. ¿Cómo creyeron? Por el don de lenguas. ¿Ya? Dice las maravillas de Dios. Gloria a Dios, hermano. Entonces, acá vemos, hermano, ¿cuál fue el propósito de las lenguas? Convencer al judío incrédulo
de otros países y de la zona que Cristo es el Mesías, porque Pedro después se pone en pie y predica a Cristo. Y se convierten 3.000 personas, incrédulos. Entonces, hasta acá, el don de lenguas tenía su propósito, que era convencer al judío incrédulo. El don de lenguas fue diseñado para convencer al judío incrédulo, usando idiomas extranjeros terrenales. Gloria a Dios, hermano. Aleluya. Ahora, si nuestros hermanos pentecostales quieren hablar el don de lenguas bíblico, tienen que estar al lado de un judío incrédulo. Tienen que estar al lado de unos judíos incrédulos, porque para eso fue el don, para el judío incrédulo. Porque usted va a ver en toda la Biblia, cuando se manifiesta el don de idiomas, hay judíos incrédulos y están los judíos creyentes que no aceptaban al extranjero, y están los apóstoles como testigos oculares que los extranjeros también hablaron en lenguas, donde iban a los ancianos de Jerusalén y les decían: les oímos hablar en lenguas. Yo soy testigo. Pablo, apóstol, una autoridad. Pedro, apóstol, una autoridad. O sea, los testigos eran los apóstoles. ¿Quién va a poner en tela de duda la palabra apóstol Pedro? Pedro, ¿escuchaste bien? Claro, él es una autoridad. Pablo, ¿escuchaste bien? ¿Habló idiomas igual que nosotros? Sí. ¿Se da cuenta? Siempre fue dirigido a los judíos incrédulos y judíos cristianos que rechazaban a los extranjeros. Ese fue el propósito. Entonces, si este don de lenguas lo vamos a trasladar ahora al 2023, tiene que tener todas estas características. Si yo voy a hablar don de idiomas bíblico, a mi lado tiene que haber un judío incrédulo, unos judíos incrédulos. Porque para eso fue diseñado y para eso fue el propósito. Vayamos a avanzar más. Vayamos a Hechos 10:44, Cornelio. Hechos 10:44. Hermano, va a haber varios capítulos, estamos viendo el propósito. Después vamos a ver más temas del don de lenguas. No vamos a terminar hoy. Hechos 10:44. Dice así: mientras aún hablaba Pedro, el apóstol, estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Cornelio y su familia, su amigo. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, espantados, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Ya? Porque les oían hablar en idiomas que magnificaban a Dios. Igual que en Hechos capítulo 2, igualito. Eran idiomas que magnificaban a Dios. Igual que Hechos capítulo 2. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarlos. ¿Por qué dice Pedro alguno puede impedir? ¿Por qué dice Pedro alguno puede impedir? ¿Por qué? Porque estos judíos que estaban con Pedro, ellos creían que el gentil no podía ser del pueblo de Dios, que el gentil no podía ser salvo, que ellos están desechados. Pues Pedro le dice: ¿alguno de ustedes va a impedir que lo bautice estos extranjeros que han hablado idiomas como nosotros? ¿Alguno de ustedes se va a interponer? Y ellos se callaron, porque vieron la señal del don de lenguas. ¿Se da cuenta que el propósito sigue siendo el mismo? Amén, aleluya. El propósito no es balbuceo, que nadie entiende, que no se entiende, que no hay propósito. Las lenguas bíblicas tienen un propósito: convencer ahora a estos judíos creyentes para que acepten al extranjero como parte de la iglesia. Por eso, vayamos al 11:40 al verso 11:15. 11:15, miren. Cuando comencé a hablar, Pedro está dando el informe al concilio en Jerusalén. Pedro está dando el informe a los apóstoles de Jerusalén. Dice:
Cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé lo dicho por el Señor, ¿no? Juan ciertamente bautizó en agua, ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Ya. 17. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, mire, escuche esto. Entonces, oídas estas cosas, callaron. ¿Quiénes? Los apóstoles, los otros apóstoles y los ancianos. Callaron y glorificaron a Dios diciendo, ¿qué decían? Está con signo de admiración, ¿correcto? De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Gloria a Dios, hermano. Aleluya, gloria. Ellos los habían excomulgado al infierno. Bendito Dios. Pero Dios, usando el don de lenguas para convencer al judío cristiano, pero que no creía que los gentiles podían ser salvos, Dios utilizó el don de lenguas para convencerlos a ellos. Gloria a Dios, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Algunos a regañadientes, ya pues ¿qué vamos a hacer? Serán salvos. Algunos se gozaban, hermano. Gloria a Dios, hermano. Entonces, el don de idiomas que el Cornelio habló, que era romano, ¿tenía propósito o no tenía propósito? ¿Cuál era? Convencer al judío cristiano para reconocer al extranjero como parte del pueblo de Dios. Gloria a Dios, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Y si yo hablo lenguas, entonces tiene que ser lo mismo. Tiene que estar a mi lado algún judío cristiano, pero que piense que yo peruano no puedo ser salvo. Entonces cuando yo hablo don de idiomas y magnifico a Dios, entonces el judío que está a mi lado, que es creyente, pero que no cree que el peruano puede ser salvo, entonces ahí sí, hermano, se cumple el propósito del don de lenguas. Pero si a mi lado no hay un judío cristiano que no acepta al peruano como parte de la iglesia de Cristo, entonces no se junta o no se hace el propósito que Dios trajo el don de lengua para convencer al judío incrédulo. O sea, ahí ya no se cumple el propósito. Si yo hablando, hermano, el don de idiomas bíblico, si yo hablo don de idiomas bíblicos, pero no hay estos requisitos, entonces no es las lenguas bíblicas de la Biblia. No es las lenguas bíblicas de la Biblia. ¿Me entiende? Entonces tiene que haber el judío, porque el apóstol Pablo dijo, es señal para el judío incrédulo. Vayamos nosotros ahora, hermano, a los griegos, Hechos 19:6. Hechos 19:6. Dice así. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua así, profetizaban. ¿Ya? Profetizaban quiere decir que daban palabras de edificación, exhortación y consolación. Estaban dando el mensaje de Dios, revelación de Dios. Eran por todos unos 2 hombres. Entrando Pablo en la sinagoga, subió con de nuevo el espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino. Amén. Vayamos al verso 10. No, al 19, 10 dice así. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor, judíos y griegos. Entonces cuando el apóstol Pablo les predica a estos griegos de Cristo, porque estos griegos no habían escuchado de Cristo nada, y la salvación es por Cristo, no es por Juan el Bautista. Entonces cuando estos judíos creen en Cristo, Pablo le bautiza, le pone la mano, reciben el Espíritu Santo con el don de lenguas como señal y profetizaron. Hablaron palabra de edificación, consolación y exhortación. Entonces, ¿quién estaba ahí presente? Pablo. ¿Y quién era Pablo? Un apóstol, judío, fariseo de fariseos. Entonces Pablo era una autoridad, era testigo para decirle a Pedro y a los demás apóstoles y a los ancianos en Jerusalén que la salvación también llega no solamente a los romanos, sino a los griegos y a los discípulos de Juan el Bautista, porque los judíos despreciaron a Juan el Bautista. Los judíos, los fariseos, los religiosos, hermanos, rechazaron a Juan el Bautista, rechazaron su bautismo, pero ahora Pablo viene y dice, no. Los discípulos de Juan, aún siendo griegos, también hablaron en lenguas, y esa es la señal que también se usa. Y yo lo he visto. Yo lo he escuchado.
Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Juntando la iglesia. Junta a los romanos, junta a los griegos, está juntando la iglesia. Y para eso utiliza la señal del don de lenguas. Si no, el judío no creía. Si el judío no ve señal, no cree. Ya lo hemos visto ya. El judío no ve señal, no cree. Ahora, también esto pasó con los samaritanos. Vayamos a Hechos 8. Gloria a Dios. 8:18. Perdón, 8:16. Gloria a Dios. Amén, amén. 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron, escucharon, hermano, que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Los samaritanos para los judíos eran inmundos. El judío aborrecía al samaritano, igual que el extranjero. El judío aborrecía al samaritano, no lo aceptaba como parte del pueblo de Dios. Pero ahora los apóstoles escuchan que los samaritanos están recibiendo la palabra de Dios. Los apóstoles dicen, ¿qué? Eso es imposible, ya, para romano ya, pero el samaritano, no creo, ¿eh? A ver, Pedro, anda por si acaso, creo que hay trafa ahí. Y Pedro va con Juan, apóstoles, autoridad, ¿ya? Y Dios esperó que venga Pedro, que venga Juan, para mandar el don de lenguas, para que ellos, siendo testigos oculares y apóstoles, vayan y regresen, porque les habían enviado. Entonces tenían que regresar, ya regresamos ya. ¿Qué pasó? Recibieron el don de lenguas. ¿Qué cosa? Unos se jalaban el pelo. No puede ser, los samaritanos también. Sí, los samaritanos también pueden ser salvos. Gloria a Dios, hermano. Amén, aleluya, gloria a Dios. ¿Cómo Dios los convenció? Utilizando el don de lenguas. Gloria a Dios, hermano. Aunque acá no dice que hablaron lenguas, dicen vieron la señal. Entendemos que fue esta señal. Entonces, ¿cuál fue el propósito acá de la señal de lenguas? Convencer al judío cristiano, a los apóstoles, para que acepten a los samaritanos como parte de la iglesia, para que acepten a los romanos como parte de la iglesia, para que acepten a los griegos como parte de la iglesia, y a los discípulos de Juan como parte de la iglesia. O sea, las lenguas, hermano, el apóstol Pablo dice que es una señal, el propósito fue una señal, no para el creyente, no para mí, no para ti, para el judío incrédulo. Si se va a manifestar el don de lenguas bíblico, tiene que haber acá un judío incrédulo que rechace a Cristo, o un judío convertido que no acepte al peruano, al chileno, al brasileño como parte de la iglesia de Cristo. Eso se llama, hermano, hacer la exégesis bíblica. Yo no puedo usar un texto acá, sacarlo de contexto y enseñar otra cosa. No puedo hacer eso. Yo tengo que juntar todos los textos, hermano, y con el testimonio de Pablo que nos manda la ley. Pablo nos manda la ley, hermano, a Deuteronomio 28. Una señal de juicio. Es también una señal para que el judío entienda que ya no es el pueblo de Dios, ahora es la iglesia. Y que acepte al romano, al griego y a todos. Y para eso usó, ¿qué cosa? El don de idiomas. Gloria a Dios, hermano. El don de lenguas. Entonces, conclusión. Entendemos por la Biblia. Si vamos a hablar el don de lenguas bíblico, ¿cuál era el propósito? Si ahora yo voy a hablar el don de lenguas bíblico, ¿cuál es el propósito? ¿Cambió el propósito? No, el propósito es el mismo. Judío incrédulo. Judío creyente que rechaza a los extranjeros. Aleluya, gloria a Dios. Si no hay a mi lado un otro judíos, entonces, hermano, no se cumple este don. Ahora vayamos rápidamente a 1 Corintios 13:8. Perdón, 1 Corintios 14:10. No vamos a entrar a este tema, pero vamos a poner esto rápidamente, ¿ya? Aunque no vamos a entrar a este tema. 1 Corintios 14:10. Ya el martes continuaré. Dice así: tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece sin
significado. Gloria a Dios, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Bendito. El don, el apóstol Pablo dice que el don de lenguas, de idiomas, son idiomas terrenales que están en todo el mundo. ¿Quién lo dice? ¿Héctor Rivera? El apóstol Pablo. Vamos a leer. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, ¿correcto? Dice que hay 7,000 idiomas y ninguno de ellos carece sin significado. O sea, el apóstol Pablo está diciendo que el don de lenguas son idiomas terrenales, como fue en Hechos, capítulo 2, como habló Cornelio, como hablaron los griegos, que profetizaron, dieron palabras de edificación. Entonces, hermano, esto vamos a dejarlo acá así nomás para sentar esto de que el don de idiomas son idiomas terrenales, que hay en todo el mundo, dice el apóstol Pablo. Ahora, 1 Corintios 13:8. Más atrás. Para ir terminando ya. Gloria a Dios. Para ir terminando. 13:8. Dice así. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Gloria a Dios, hermano. Entonces, hermano, mire, el capítulo 14 está hablando está dando una cátedra de don de lenguas e idiomas, ¿no? El 13 está hablando, sigue hablando, y el 12 también. Del 12 empezamos, pues hay que leer el 12, el 13, el 14, ¿ya? Entonces el apóstol Pablo está hablando del amor, porque los corintios, la iglesia de Corintios, hermano, explotaban el don de lenguas. Ellos querían que el don de lenguas era lo máximo. El apóstol Pablo dice, no, la profecía, hablar palabra que la iglesia entienda, eso edifica. Ya, entonces el apóstol Pablo les dice acá que el amor nunca va a dejar de ser, porque lo que tiene que hacer la iglesia, todo es basado en el amor. Los dones tienen que ser usados en amor ágape, ¿ya? El amor nunca dejará de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. ¿Qué quiere decir esto? Las profecías, cuando el apóstol Pablo estaba en Corintios, todavía la revelación, la profecía no se había terminado. ¿Cuál es toda la revelación? Es esto. Esta es toda la revelación. Esta es toda la revelación. Cuando el apóstol Pablo estaba en Corintios, mandando la carta a Corintios, ¿ya se había acabado toda la revelación? Todavía. El apóstol Pablo, los apóstoles seguían recibiendo revelación. Son apóstoles. Hombres seguían recibiendo revelación para armar el canon bíblico, la Biblia, para armar el canon. Entonces, pero cuando la Biblia se completa, cuando se escribe el libro de Apocalipsis, el último libro, se completa el canon, se completa la profecía, se completa la ciencia, se completa todo esto. Entonces dice el apóstol Pablo, esto se va a acabar. La profecía, porque el don de lenguas, hermano, cuando se interpretaba, era para dar palabra de edificación, exhortación y consolación. Era eso. No era idioma sin sentido, no era balbuceo, no, eran palabras que la iglesia recibía para que la iglesia reciba edificación. Por eso dice el apóstol Pablo que el que habla en idioma, hermano, tiene que haber un traductor para que la iglesia reciba ¿qué cosa? Edificación. Y esa era la revelación de Dios que daba. Pero el apóstol Pablo dice, va a llegar el momento en que ya no va a haber revelación, ya no va a haber profecía, ya no va a haber lenguas, van a cesar. Dice, cuando dice cesar, está, hermano, en voz pasiva. Pero y cesarán las lenguas. Cuando dice cesarán las lenguas, está en voz pasiva. Quiere decir que las lenguas mismas van a ir cesando. ¿Cuándo? Cuando se complete toda la profecía, toda la revelación. Ahora, la revelación ya se completó, ya se completó. Entonces, el trabajo, el propósito del don de lenguas, ¿qué cosa era? Convencer al judío incrédulo. Profetizando, trayendo palabras de edificación, solución y consolación. Hermano,
dirigido al judío incrédulo. Pero también cuando se traduce, toda la iglesia recibe edificación. No se olvide que en Corintios habían judíos, pero también habían gente de toda la nacionalidad. Corinto era un puerto. Es como el aeropuerto ahora, ¿no? Cuando usted va al aeropuerto, ve gente de todas las nacionalidades. Sí. Corintios era un puerto donde venían barcos de todas las naciones trayendo mercaderías. Entonces, Corintios era una ciudad donde había gente de todas las nacionalidades. Y la iglesia del apóstol Pablo en Corintio era una iglesia donde habían asiáticos, africanos, romanos, griegos, chinos, judíos. O sea, la iglesia de Corinto era una iglesia de todas las nacionalidades. Por eso ahí se manifestaba el don de idiomas. ¿Por qué? Porque habían judíos. Y en ese momento la revelación no se acababa. Pero Pablo dice, llegará el momento en que la revelación se complete, ya no va a haber profecía, ya no va a haber lengua, ya no va a haber revelación, porque ya se completó. Y eso solo cesará. Gloria a Dios, hermano. Aleluya. Ahora nosotros, ¿qué tiene que hacer el pastor para predicar la palabra de Dios? ¿Recibir profecía del cielo? No, porque hay iglesias que dicen que todavía hay apóstoles. Eso es mentira, hermano. Dicen, yo soy el apóstol, dicen ellos, ¿no? Y les traigo una palabra fresca. Palabra, Dios me ha hablado, Dios me ha dicho. No, ya saben, Casi Luna, ¿no? Maldonado, todos son mentirosos y otros más. Otros más mentirosos. Son apóstoles, dicen que ellos traen la voz de Dios. Dios me ha dicho, Dios me ha dicho. Y ponen su voz al nivel de la Biblia. Eso es mentira, eso es herejía. Dios ya no nos habla, hermano, profética, por profecía, sino Dios ya completó la profecía. Ahora nosotros los pastores tenemos que estudiar la Biblia con la ayuda del Espíritu Santo, hermano, y el Espíritu Santo nos va a ayudar a entender su palabra para enseñar al pueblo. Que el pueblo reciba edificación, exhortación y consolación. Gloria a Dios, hermano. Entonces, el don de idiomas bíblico ya cumplió su función. Ya cumplió su función. Ahora, esto no quiere decir que no haya, hermano, la habilidad de hablar en lenguas o idiomas. O sea, esto no quiere decir que actualmente Dios no capacite a alguien a hablar idiomas. Pero ya no como el idioma bíblico, sino como un idioma que Dios puede usar para predicar la palabra de Dios. Por ejemplo, Dios puede capacitarlo, hermano José Hoyos, para hablar alemán, porque está al lado de un alemán. Está en el centro de Lima y hay un alemán ahí que está hablando alemán y Dios lo capacita, hermano José Hoyos, para hablar alemán, para que él le predique al alemán y le diga, hermano, y le predique el evangelio de Cristo en alemán. José Hoyos dice, bueno, yo no sé alemán, pero Dios me ha capacitado para hablar alemán. ¿Dios puede hacer eso o no? Claro. Ahí ya no tiene que ver nada el judío. Ahí ya no tiene que haber necesariamente un judío. Ya. ¿Por qué? Porque eso ya es, hermano, un milagro de Dios. ¿Yo puedo hablar en idiomas? ¿Yo puedo hablar en lenguas? Sí. Si Dios me capacita que yo hable ruso, no voy a hablar ruso acá, pues. Si yo hablo ruso acá, ¿quién entiende? Nadie. Pero si yo estoy por el centro de Lima y encuentro unos turistas rusos y yo voy y le hablo, porque Dios hace la obra y yo le hablo en ruso. Y le hablo un perfecto ruso, hermano, sin dejo. Perfecto ruso. Porque si es el Espíritu Santo, se tiene que hablar el idioma perfecto, sin dejo. Porque siempre cuando uno aprende un idioma, no lo habla. El americano cuando habla español, ¿cómo habla? Parece que habla medio raro, ¿no? O sea, el Espíritu Santo no es eso. Si el Espíritu Santo te capacita a ti, hermano David, a hablar inglés, vas a hablar un perfecto inglés. Perfecto. El de la reina. Perfecto. ¿Por qué? Porque a tu lado hay un turista norteamericano o británico que Dios te puede usar para que tú le hables en el idioma de él. Y eso Dios lo hace. Dios puede usarnos a cualquiera de nosotros para hablar en chino, en japonés, en mandarín. Dios nos utiliza. Si Él, hermano, entiende, Él es soberano, lo puede hacer.
Yo no estoy diciendo que nadie pueda hablar en lenguas ahora, no estoy diciendo eso, no se me malentienda. Yo no estoy diciendo que ahora nadie pueda hablar en lenguas, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que las lenguas bíblicas ya caducaron porque tuvieron un propósito. Pero Dios es soberano y Dios puede capacitarte a ti y a mí para hablar en cualquier idioma. Pero tiene que haber un propósito. ¿De qué vale que yo hable acá alemán si nadie me entiende? No tiene sentido. Gloria a Dios, hermano. No tiene sentido. Aleluya. Entonces, ¿se puede hablar en idiomas ahorita? Sí. Si Dios lo entiende que es necesario porque hay un propósito. Gloria a Dios, hermano. No hemos acabado el don de lenguas, hermano, no hemos acabado, es amplio el tema, pero esta es una parte nomás. Para terminar, hermano, Hechos capítulo 2 para terminar, para cerrar. Acá hay un texto que utilizan algunos para decir que hablan lengua de otros mundos, que nadie le entiende. Hechos 2. Verso 12. Estaban todos atónicos, perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de monstruos. Ya, estos dos textos utilizan algunos para decir, ¿ya ves? No les entiende. Y dicen que están medio borrachos. ¿Ya ve? Entonces están hablando, están hablando, de ahí se agarran. No tiene nada que ver, hermano. Hemos visto que son idiomas. Lo que pasa es que estas personas, hermano, no entendían el idioma, porque hablaron varios idiomas. Habían judíos que no entendían el africano, habían judíos que no entendían el asiático, había un grupo que no entendía, porque los que sabían hablar esos idiomas, ellos sí entendieron. No van a decir que nadie entendió, no, entendieron. El que sabía hablar ruso, entendió ruso. El que sabía hablar africano, entendió africano. Pero habían judíos que no entendían porque no era su idioma natural. Y algunos se burlaban, están hablando tan borrachos. ¿Por qué? Porque no entendían, porque no era su idioma en el cual ellos habían nacido. Punto. Nada más. No se puede usar esto que, estaban hablando y por eso. No quiere decir eso. Solamente no entendían. Ellos no entendían, pero los otros que eran de la nacionalidad, ellos sí entendieron. Ellos sí entendieron. Entonces eso también lo utilizan algunos, ¿no? Para sustentar. Nos ponemos a pie, amados hermanos, bendito sea Cristo. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios.